Noticia de última hora. Estados Unidos se queda sin petróleo. Donald Trump se quedó sin el botín. El líder que aseguró una y otra vez que Estados Unidos sería el amo absoluto del mapa energético mundial, que en cada discurso prometió que las mayores reservas del planeta terminarían en manos de corporaciones estadounidenses, que presionó, sancionó y cercó durante años para apropiarse del petróleo venezolano. Hoy no le queda más que observar desde el despacho oval, con rabia y frustración, cómo Vladimir Putin se queda con aquello que él creyó seguro. Fueron años de sanciones despiadadas que arrasaron con la vida cotidiana de millones, años de aislamiento diplomático que expulsaron a Venezuela del sistema occidental, años de amenazas militares constantes que mantuvieron al país al borde del colapso, años de bloqueos económicos calculados al milímetro para asfixiar a la nación hasta forzar la entrega de su crudo. Y después de todo ese despliegue de poder, después del gasto colosal, del daño irreversible, de la presión sin precedentes, la respuesta es incómoda para Washington. Los activos petroleros más valiosos de Venezuela están bajo control ruso. Los contratos más sólidos, blindados por al menos 15 años y fuera del alcance de cualquier tribunal occidental, pertenecen a Rusia. Y el país que se niega a entregar un solo barril, pese a los reclamos airados de Estados Unidos, es Rusia. Trump envió portaaviones al Caribe en demostraciones de fuerza que costaban millones de dólares cada día. Ordenó a la Guardia Costera interceptar petroleros en alta mar. Autorizó la incautación de buques con bandera rusa en operaciones que parecían sacadas de una superproducción de Hollywood. Incluso llegó a capturar a Nicolás Maduro, manteniéndolo detenido en Nueva York como el supuesto trofeo definitivo de su mandato. Aplicó cada paso del manual imperial: presión, intimidación, cerco económico y exhibición militar. Sin embargo, al final de la historia, el petróleo venezolano tiene un propietario claro, legal y protegido. Y no es Estados Unidos, es la Federación Rusa. Putin no necesitó enviar tanques ni soldados para lograrlo. No tuvo que disparar una sola bala. No necesitó enviar tropas a suelo venezolano ni arriesgar una sola vida rusa. Le bastó con esperar. Con esa paciencia fría de quien juega ajedrez mientras el adversario apenas entiende las reglas de las damas. Mientras las sanciones de Estados Unidos empujaban a Venezuela directo a su órbita, Moscú avanzaba en silencio. Solo tuvo que cerrar acuerdos estratégicos mientras Trump se limitaba a lanzar amenazas. Construir alianzas firmes mientras Washington dinamitaba las suyas con soberbia imperial. Y hoy, Trump no tiene más remedio que observar cómo Putin se queda con aquello que deseaba con desesperación. Impotente, pese a su enorme poder militar. Enfurecido, pese a sus supuestas victorias. Derrotado no en el campo de batalla, sino por su propia política de sanciones, que terminó convirtiéndose en el mejor obsequio para su rival. Bienvenidos. Hoy voy a mostrarles exactamente cómo Trump perdió el petróleo venezolano, cómo Putin se lo llevó sin disparar un solo tiro y por qué esta derrota energética podría ser una de las humillaciones geopolíticas más grandes de toda la era Trump. El martes 14 de enero de 2026, mientras Trump celebraba en la Casa Blanca junto a ejecutivos petroleros estadounidenses, prometiéndoles las riquezas de Venezuela, desde Moscú llegó un mensaje que arruinó la fiesta. Antes de que terminara el brindis, Rosneft Trading, la empresa estatal rusa que opera en Venezuela, publicó un comunicado que dejó paralizados a los estrategas de Washington. Todos los activos de la compañía en Venezuela pertenecen al Estado ruso. De acuerdo con la legislación venezolana,
el derecho internacional y los acuerdos bilaterales vigentes, mantendremos todos nuestros compromisos con nuestros socios internacionales, propiedad del Estado ruso, respeto al derecho internacional, compromisos inquebrantables. Traducido al lenguaje real del poder, esto es nuestro, lo obtuvimos legalmente y no vamos a entregar ni un solo barril, por más que Trump grite, presione o amenace. ¿Notas la ironía brutal de todo esto? Trump pasó años castigando a Venezuela con sanciones, supuestamente para debilitar a Maduro. Esas sanciones pulverizaron la economía venezolana. Esas sanciones espantaron a todas las compañías occidentales. Esas sanciones dejaron a Caracas sin alternativas, obligándola a buscar aliados dispuestos a plantarle cara a Washington. ¿Y quién estaba listo para ocupar ese lugar? Putin, Rusia, un país que no se intimida ante las sanciones estadounidenses porque lleva años viviendo bajo ellas. Un país que detectó una oportunidad justo donde otros solo veían peligro. Un país que firmó acuerdos estratégicos mientras las petroleras norteamericanas salían corriendo. En 2020, cuando Washington lanzó sanciones severas contra Rosneft por comerciar con crudo venezolano, Moscú no dio marcha atrás, simplemente reordenó el tablero. Transfirió sus operaciones a Rosarubesneft, una nueva empresa estatal creada específicamente para continuar operando en Venezuela sin importar la opinión de Estados Unidos. Mientras Trump celebraba las sanciones como un triunfo político, Rusia amarraba contratos de largo plazo. Mientras Washington hablaba de presión máxima, Moscú levantaba infraestructura. Mientras Estados Unidos expulsaba a Venezuela del sistema financiero occidental, Rusia se convertía en su socio imprescindible. En noviembre de 2025, apenas 2 meses antes de la captura de Maduro, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó una prórroga de 15 años para las empresas mixtas entre PDVSA y Rosarubesneft. 15 años más de contratos blindados, 15 años adicionales de petróleo fluyendo hacia Rusia, 15 años más con Trump mirando desde afuera cómo sus propias sanciones fortalecieron al adversario. Ahí está la jugada maestra de Putin. No combatió las sanciones, las convirtió en una ventaja estratégica. Permitió que Estados Unidos expulsara a todos los competidores occidentales y luego ocupó el vacío. Dejó que Trump devastara la economía venezolana y después apareció como la única tabla de salvación posible. Ahora, déjenme mostrarles los números que revelan la verdadera dimensión de esta derrota para Estados Unidos, porque cuando revisas los datos fríos, entiendes por qué estamos ante un desastre estratégico de escala histórica. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Supera a Arabia Saudita, el reino que durante décadas encabezó la producción mundial. Supera a Irán, con sus enormes yacimientos. Supera a Irak, un país que fue invadido precisamente por su crudo. Hablamos de más de 304.000 millones de barriles aún bajo tierra venezolana. Un tesoro energético capaz de sostener a la economía global durante décadas si se explotara con eficiencia. Un botín por el que cualquier imperio estaría dispuesto a todo. Cuando Trump asumió el poder por primera vez en 2017, lo dijo sin rodeos. Ese petróleo terminaría en manos estadounidenses. Lanzó el régimen de sanciones más severo jamás impuesto contra Venezuela. Reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo, aun cuando no controlaba ni un solo centímetro del país. Amenazó repetidamente con una intervención militar. Retiró embajadores, congeló activos, cerró puertas diplomáticas. Aplicó cada herramienta disponible para derrocar a Maduro y quedarse con el premio energético.
¿Y cuál fue el resultado real tras años de esta estrategia? En mayo de 2025, Putin anunció con orgullo que el intercambio comercial entre Rusia y Venezuela había aumentado un 64% en apenas un año. Al mismo tiempo, las exportaciones venezolanas hacia China se dispararon un 119%, según datos de las aduanas chinas. Mientras Estados Unidos sancionaba, bloqueaba y amenazaba, Rusia y China compraban, invertían y afianzaban su presencia. India se sumó al juego. Turquía abrió rutas comerciales. Un número creciente de países decidió que las sanciones estadounidenses ya no eran una orden global, sino una sugerencia ignorada, un mundo que, poco a poco, dejó de temerle a Washington. Y ahora, incluso después de capturar a Maduro en una operación militar de alto impacto, incluso tras confiscar 5 petroleros en un solo mes, incluso después de prometer $100.000 millones en inversiones estadounidenses, Trump se enfrenta a una realidad dura e imposible de revertir. Los activos verdaderamente valiosos ya tienen propietario legal, y ese propietario es Rusia. Protegido por contratos firmados y por el derecho internacional, acuerdos que ni siquiera el poder militar de Estados Unidos puede borrar de un plumazo. Rosarubesneft opera 2 campos petroleros clave en el occidente del país, con infraestructura ya instalada, personal capacitado y producción en marcha. Trump puede confiscar barcos en alta mar, pero no puede anular contratos cerrados hace años. Puede capturar a Maduro, pero no puede deshacer alianzas estratégicas construidas durante décadas. El viernes 9 de enero, Trump se reunió en la Casa Blanca con directivos de 17 compañías petroleras estadounidenses. Les prometió seguridad total si decidían invertir en Venezuela. Les aseguró que tendrían la oportunidad de reconstruir el sistema energético del país. Pero la reacción no fue entusiasmo, fue escepticismo, prudencia, dudas. Porque hay algo que Trump evita decir en voz alta. Los mejores activos ya están ocupados. Las inversiones realmente rentables ya tienen sello ruso. Lo que queda son los restos que Putin decidió no tomar. Trump incluso llegó a declarar, con una mezcla extraña de frustración y resignación, disfrazada de generosidad, que China puede comprarnos todo el petróleo que quiera y que Rusia puede obtener de nosotros todo el crudo que necesite. ¿Escucharon bien? El presidente que prometió el dominio energético estadounidense ahora ofrece petróleo venezolano a Rusia y China. El conquistador terminó convertido en comerciante. El imperio terminó actuando como intermediario. Ahora, déjenme llevarlos a 3 escenas que muestran esta derrota petrolera en toda su dimensión humillante. Primera escena: una sala de juntas en Houston. Ejecutivos de una petrolera estadounidense analizan los documentos enviados por el Departamento de Estado sobre supuestas oportunidades en Venezuela. Un veterano del sector, con 40 años de experiencia, resume el sentir general con una frase contundente. Miren, Trump puede prometer lo que quiera, pero la realidad es que los rusos tienen contratos blindados por 15 años, infraestructura operativa y relaciones sólidas con los trabajadores locales. Nosotros, dice uno de los ejecutivos, vamos a apostar miles de millones solo con la promesa de un presidente que podría perder la próxima elección. Otro directivo añade lo que nadie quiere decir abiertamente: las sanciones que impusimos durante años nos sacaron del tablero. Mientras nosotros obedecíamos las reglas creadas por nuestro propio gobierno, los rusos entraron, se posicionaron y se quedaron con todo. Ahora Trump quiere que regresemos, pero llegamos tarde. Llegamos cuando ya no queda nada valioso.
solo los restos. Segunda escena. Una oficina del Ministerio de Energía ruso en Moscú. Funcionarios analizan informes recientes sobre Venezuela. Con una satisfacción apenas disimulada, un analista senior presenta su conclusión. La política de sanciones de Estados Unidos fue el mejor obsequio que pudimos recibir. Expulsaron a todas las petroleras occidentales, eliminaron la competencia y nos dejaron el mercado servido. Ahora Trump captura a Maduro y cree que eso le dará el control del petróleo. Pero nuestros contratos son anteriores, nuestra infraestructura ya está operando y nuestros derechos están protegidos por el derecho internacional. Otro funcionario remata la idea con una sonrisa contenida. Lo mejor de todo es que no tuvimos que luchar por nada. Estados Unidos nos entregó Venezuela con sus propias sanciones. Nosotros solo esperamos, firmamos documentos y observamos cómo se autodestruían. Tercera escena. La Casa Blanca, despacho oval. Trump acaba de colgar una llamada con sus asesores, quienes le explican por qué las petroleras estadounidenses no están invirtiendo al ritmo que él esperaba. Según fuentes cercanas, el presidente está fuera de sí. ¿Cómo es posible que Rusia tenga contratos que no podemos tocar?, pregunta golpeando el escritorio. Me están diciendo que después de todo lo que hicimos, las sanciones, la incautación de barcos, la captura de Maduro, los rusos todavía controlan el petróleo. Un asesor legal intenta responder con cautela. Señor presidente, esos contratos fueron firmados legalmente bajo leyes venezolanas vigentes. Solo podrían ser anulados por tribunales venezolanos, y el gobierno interino que instalamos no cuenta con reconocimiento internacional suficiente para hacerlo. Además, Rusia dejó claro que responderá con represalias si Estados Unidos intenta expropiar sus activos. Según las fuentes, Trump escucha todo esto y lanza la pregunta que condensa su frustración absoluta. Entonces, ¿qué fue lo que ganamos exactamente? Nadie tiene una respuesta convincente. Y ahora déjenme explicar por qué esta derrota petrolera es mucho más que un simple golpe económico. Es una lección brutal sobre cómo las sanciones, el arma favorita de la política exterior estadounidense durante décadas, pueden volverse contra quien las utiliza cuando el mundo deja de obedecer sin cuestionar. Durante años, Estados Unidos usó las sanciones como su herramienta predilecta. Castigaban a quien querían, cuando querían, y por los motivos que consideraban necesarios, reales o fabricados. Y el resto del planeta acataba, porque no existía una alternativa real al sistema financiero internacional dominado por el dólar. Si Washington te sancionaba, estabas acabado. No había salida. Pero algo esencial cambió en la última década. Mientras Washington miraba hacia otro lado, Rusia aprendió a sobrevivir bajo sanciones tras Crimea en 2014 y se adaptó creando estructuras paralelas. China desarrolló sistemas alternativos de comercio y pagos que reducen la dependencia del dólar. Países como Venezuela, Irán, Cuba o Corea del Norte construyeron redes de intercambio económico que operan completamente fuera del alcance estadounidense. Las sanciones contra Venezuela no destruyeron a Maduro, como prometían los estrategas de Washington. Lo empujaron directamente hacia Putin, que esperaba con paciencia. No aislaron a Venezuela del mundo. La integraron, más que nunca, a un bloque antiestadounidense que no deja de crecer. No protegieron los intereses petroleros de Estados Unidos en la región. Los entregaron prácticamente en bandeja de plata a Rusia y China. Y ahora Trump descubre, demasiado tarde para revertirlo, una verdad incómoda. Capturar a un presidente no es lo mismo que controlar una industria entera.
Incautar barcos de forma espectacular no equivale a anular contratos legales firmados años atrás. Y el poder militar, por aplastante que sea, no puede deshacer alianzas económicas construidas con paciencia durante décadas de cooperación. Mientras Washington alejaba posibles aliados a base de amenazas y ultimátums, Moscú los seducía con acuerdos comerciales y un discurso de respeto formal a la soberanía. Las sanciones que debían darle a Estados Unidos el control total del petróleo venezolano terminaron entregándoselo a Rusia en bandeja de plata. Los bloqueos diseñados para quebrar definitivamente al gobierno de Maduro acabaron fortaleciendo la presencia de Putin en el hemisferio occidental. La llamada presión máxima, que prometía resultados rápidos, solo produjo algunas de las derrotas más incómodas en la historia reciente de la política exterior estadounidense. El juego de largo plazo siempre vence al movimiento impulsivo cuando el rival tiene paciencia y visión estratégica. Putin tenía ambas. Trump no tenía ninguna. Y ahora Trump solo puede observar desde su despacho en la Casa Blanca cómo Rusia protege sus activos con comunicados legales que ningún abogado logra desarmar. Cómo las petroleras estadounidenses dudan en invertir porque saben que los campos más valiosos ya están ocupados. Cómo contratos firmados hace años, bajo leyes venezolanas aún vigentes, se burlan de todo su poder militar desplegado en el Caribe. Cómo el petróleo que prometió a su país y a sus donantes fluye hacia destinos que no controla y que ya no puede controlar. Se quedó sin petróleo. El imperio más poderoso del planeta, con la marina más grande de la historia, con el ejército más avanzado y tecnológico jamás creado, con el presupuesto militar más descomunal que haya conocido la humanidad, quedó reducido a espectador. Vio, impotente, cómo Putin se llevaba el premio sin disparar una sola bala. Esa es la nueva realidad geopolítica del siglo XXI. Esa es la lección que Trump se niega a aceptar porque destruiría su relato de victoria. Esa es la verdad que muchos de sus seguidores no quieren escuchar porque contradice todo lo que les prometieron. El petróleo de Venezuela, las mayores reservas del mundo, tiene hoy un dueño legal y operativo. Y ese dueño, para humillación histórica del imperio estadounidense, se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Únete a la comunidad que entiende lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el mejor momento para hacerlo. Cada semana analizamos la geopolítica global con profundidad y contexto, sin simplificaciones ni narrativas prefabricadas. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. Nos vemos en el próximo. Noticia de última hora.